en general siempre nosotros, si bien somos un equipo de trabajo, estamos monitoreando particularmente lo que va sucediendo en todos los aspectos y ámbitos de la educación en cada una de las localidades y escuelas, instituciones de la provincia de Santa Cruz y por ende también en Gregores. De hecho, yo estuve en febrero recorriendo, después estuve también para el aniversario de Gregores y ahora está nuestro equipo trabajando, que ya venía de antes trabajando, en todo lo que hace no solo al mantenimiento, sino ustedes sabrán que hemos distribuido libros, computadoras, todo cumpliendo dentro de los programas que implican cumplir los objetivos de mejoramiento de los aprendizajes. Pero seguramente usted se refiere más específicamente a uno de los aspectos que tiene que ver con el edilicio. Claro, seguramente es eso. Claro, con Así lo que está sucediendo en estos días, que claro, bueno, hay edificios que están sin el medidor de gas, se encontraron falencias dentro de los edificios, hay una movida muy importante de los centros de estudiantes y de la comunidad en general. Bien, yo voy a separar un poco algunas cuestiones y consideraciones vinculadas a lo que usted llama movidas y vamos a hablar, sí, en cuanto a los edificios. Nosotros venimos trabajando, usted sabe que nosotros trabajamos como el Consejo de Educación en todo lo que se denomina arreglos menores de los edificios y el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene la responsabilidad de lo que llamamos arreglos mayores, que en general tiene que ver con la calefacción, cuestiones de infraestructura, etcétera. En esa línea venimos trabajando, bueno, ha habido algunos temas, calculo yo, vinculados a los tiempos de las licitaciones, más tiempos burocráticos, así que nosotros nos hemos hecho cargo de también las cuestiones de calefacción, más vinculadas a compra de, como en el caso del hogar, por ejemplo, de la caldera, de termotanques, de todo lo que hace al tema no solamente de calefacción, sino de todo lo que tiene que ver con el insumo de agua, como así también estamos encarando las mismas obras en el caso del gimnasio y en el caso de las otras escuelas que tienen algunas cuestiones como el tema del gimnasio de filtración, que son obras mayores, pero que las vamos también a resolver y de hecho estamos trabajando. Eso es por un lado. Por el otro lado, usted sabe que después del suceso de Moreno, si recuerda la audiencia, que lamentablemente en la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno macrista, fallecen un docente y un auxiliar a partir de que explota un calentador muy precario, ¿no? Conozco las escuelas de la provincia de Buenos Aires, que sé que ahora están mejorando, pero son de una precariedad importante. A partir de ahí, también del suceso de Rosario, cuando explotó ese edificio, el ente regulador del gas instruye a las distribuidoras acerca de un trabajo preventivo en los edificios que tiene que ver muchísimo con el ajuste a norma. En eso, los edificios escolares, por supuesto, pero todos nosotros y nosotras, yo le decía alguna vez aquí en Río Gallegos a Camusi, que si hicieran una inspección vinculada a las cuestiones que establecen las nuevas normativas, termocuplas, distribución de algunos dispositivos vinculados al suministro de gas en las casas, muchos de nosotros tendrían que bajar la llave y sacarnos de la casa, porque son casas, en la mayoría de los casos, muy antiguas. Así que ahí hay un tema de procedimiento que yo me estoy asesorando con el ente regulador de Camusi en la localidad, más allá que obviamente nosotros estamos trabajando en todos los edificios de acuerdo a lo que Camusi dijo, digamos, en un procedimiento al menos de lo que yo tengo bastante irregular, y que nos indicó. Entonces, a partir de ahí nosotros estamos trabajando, ya tenemos 2 pruebas de hermeticidad que nos dan negativa en cuanto a fuga de gas, que es lo que se estaría planteando en algunos casos con llamados anónimos, y en otros casos en donde se hicieron otro tipo de señalamientos desde afuera de los edificios, también estamos trabajando. A propósito de ello, hoy en una de las escuelas amanecieron con los vidrios rotos, con hechos vandálicos que ahí estamos nosotros resolviendo. Lo que le quiero decir, estimada periodista, es que estamos trabajando en todo y que sí, si no tiene sobre esto ninguna repregunta, me preocupa a mí el nivel de violencia con el que se rompió las puertas para ingresar al gimnasio, me preocupa la utilización de algunos instrumentos que están destinados a objetivos pedagógicos, me preocupa, y lo digo con sinceridad porque me parece que tenemos que trabajar todos en ello, educadores, educadoras, comunicadores, porque nosotros tenemos el deber de educar, porque esa es la tarea que tenemos nosotros. Habrá otros actores que tienen otras
las tareas. Y en ese sentido es importante saber que la democracia que tanto nos costó conseguir se cuida con representatividad adecuada, con diálogo, sin falta de respeto, sin agresiones y violencia. Eso me parece que también tenemos que nosotros afianzar, y por supuesto esto que le decía, que estamos revisando el modo en que se procedió. Nosotros estamos trabajando con Distrigas, por ejemplo, en Santa Cruz de una manera preventiva, vamos haciendo oleadas de supervisión de los edificios sin ningún problema, ajustando a norma, por supuesto. Cuando hay una cuestión de urgencia o de emergencia, los procedimientos se aceleran, pero hay situaciones que, por lo menos de lo que nosotros manejamos información, de llamados anónimos y otros no, que entiendo en principio, por supuesto yo esto se lo digo como hipótesis porque estamos revisando en el área legal toda la norma y con Enargas, me parece que no se ajustaron a ese procedimiento. De todas maneras, lo que le importa, creo, a usted y a todos los padres es que estamos trabajando, que en el caso de Jardín de Infantes retomamos la obra para terminarlo, tenemos el 70%, estamos avanzando para terminarlo, y que vamos a trabajar fuertemente estas 2 semanas ahora de receso también para terminar de ajustar detalles en todas las obras de mantenimiento. Cecilia, bueno, la escuchábamos atentamente. ¿Usted quiere decir que estuvo mal hecho el procedimiento de la gente de Camusi? ¿A eso se refería cuando dice que no está muy de acuerdo con las medidas que se tomaron? Yo al menos tengo algunas reservas al respecto de cómo se generó el procedimiento. Por eso le digo que tampoco quiero ir más allá, me estoy asesorando legalmente, pero tengo algunas reservas. Bien, de todos modos, bueno, las mediciones de gas y demás se hicieron con testigos y vimos por ahí en la escuela, en el colegio número 21, los inconvenientes que habían, donde, bueno, se había estado gente de educación hacía unos días, pero se había hecho un relevamiento, no así los trabajos. Bueno, no sé ahora el equipo de trabajo que está en la localidad cómo está llevando adelante estas tratativas. De todos modos, están trabajando en todos los edificios, y también le quiero advertir en ese sentido, cuando usted me dice de artefactos, que la norma en Enargas es clara acerca de cómo se procede cuando hay un artefacto. Es clara, por eso le digo que nosotros en las sociedades tenemos normas para actuar, y es importante porque cuando esas normas se corren, lo que nos ocurre es esto que ustedes seguramente han advertido en una ciudad como Gregores, que de mucha tranquilidad, de una irrupción de actitudes violentas o de ir acompañando con bombos o presionando a algunos directores, que realmente me parece, creo humildemente, capaz me equivoco, no es la forma de proceder. En cuanto al equipo, por eso le informaba que creo que es lo que más nos interesa en este caso, están todos trabajando, tanto en el caso del secundario, lo más importante es el gimnasio, que es un gimnasio muy grande, y ahí es donde mandamos a rebobinar equipos que están afuera y que van a llegar, y vuelvo a remarcar que esto tenía un llamado a licitación desde otra área, y que bueno, nosotros ahora nos hicimos cargo. Quiero que usted en ese sentido lleve la tranquilidad, o los que me están escuchando, que nosotros estamos trabajando. Bien, la idea más que nada del medio, de este medio de comunicación, es escuchar todas las voces y más que nada, bueno, acercar a las partes para que, bueno, todo se solucione cuanto antes. De todos modos, bueno, somos de esta comunidad, recorremos las escuelas habitualmente. En mi caso personal, bueno, tengo mis nietas que van a un jardín de infantes que, bueno, también yo soy quien las llevo por cuestiones laborales de su mamá, y bueno, por ahí vemos otra realidad distinta, y quizás la idea sería acercar a las partes y por ahí bueno, que se pueda llegar. Yo tengo el informe del Jardín de Infantes y fotografías además del Jardín de Infantes, por eso yo digo, a veces cuando nosotros corremos el eje de discutir la educación a las condiciones de los edificios, es como casi dejar de hablar de la familia en un hogar y solo hablar si el techo está bien y los vidrios. Me parece que ahí nosotros, a mí me encantaría que alguna vez alguien me llamara y me preguntara, por ejemplo, acerca de qué importante que le vamos a agregar 1 hora más a las escuelas primarias, y vamos a ir hacia la jornada completa en las escuelas rurales, que es muy importante. Y en el caso del jardín, además de que yo lo estoy supervisando, por eso le contaba que el otro edificio está en un 70% y lo estamos terminando. Lamentablemente, ese es un edificio que nosotros no pudimos terminar porque es parte de los 1000 edificios que prometió el presidente Macri, que todos sabemos que Deriva tuvo esa situación, ¿no?
Bien, bueno, de todos modos quería consultarle, bueno, si usted como autoridad máxima del Consejo de Educación reconoce de alguna manera también que, bueno, hay inconvenientes de fondo, digamos, porque son varias escuelas las que están ya, 5 escuelas sin los medidores de gas por pérdidas que se detectaron. Digamos, ¿eso está reconocido y sobre eso se va a trabajar? No, a ver, vamos a ordenar esto que usted dice. Sí. El Camusi actuó cerrando, incluso tengo el dato, lo tengo que corroborar, por eso me estoy asesorando legalmente, de cierre de llave gas con chicos en una institución adentro, que hasta donde yo sé, no sé si eso se puede hacer. Tenemos el dato que Camusi tuvo denuncias y actuó. No que que corroboró que había pérdidas, que tuvo denuncias y actuó. En la mayoría de lo que usted me está diciendo es difícil. Cuando actuó, cerró y dejó sin gas. Y obviamente, si eso me pregunta, sí, obvio que reconozco que hicieron esa medida y por lo tanto las instituciones están sin el suministro. Salvo en la escuela agropecuaria, en donde las pruebas de hermeticidad nos dieron bien y en la otra escuela, en la secundaria, también nos dieron bien. Por eso yo le relato. Porque claro, acá, como usted es periodista y seguro esto lo maneja, acá hay digamos, un contraste de relatos, porque es a ver quién construye el relato de la realidad de lo que ocurrió. Por supuesto que siempre, como usted dice muy bien, hay distintas voces. Yo asumo la responsabilidad de lo que nos toca hacer a nosotros, de lo que corresponde, e incluso, después está por otro lado Camusi, e incluso de cuando un edificio está en condiciones o no, para que los chicos estén en clase, que es lo más importante, ¿no? Porque yo creo que cuando uno a veces advierte otro tipo de acciones, incluso hubo presiones a directivos, llamados por teléfono, que tienen que ver con la politiquería, lo que yo reflexiono, usted que es abuela y tiene sus chiquitos en el jardín, nosotros tenemos que dejar a los chicos afuera de estas cuestiones, porque los chicos son lo más valioso que tenemos. Entonces tenemos que permitir que ellos puedan estudiar, que ellos puedan trabajar, y por supuesto, como usted dice, y tiene toda la razón del mundo, nosotros cumplir con las tareas que tenemos que cumplir, que la estamos cumpliendo. Ahora, yo el otro día decía un colega suyo, acá en Río Gallegos, que me hacía la misma pregunta. Yo le decía, mire, en las instituciones tenemos 300 edificios. Están todas vivas, porque tienen chicos, van, vienen, miles en algunos, cientos en otros. Si usted hace un muestreo de 300 casas en Gregores o en Río Gallegos, en todas va a encontrar que le tiene que arreglar el vidrio, no sé en su casa, en la mía yo tengo baja el gas que ingresa para la calefacción y no sé si eso se puede subsanar o no, o solo es de suministro. Siempre va a haber una dificultad. Lo importante es que nosotros lo estemos trabajando. Y por supuesto, en el caso que usted me plantea, que es el de Camusi, vuelvo a decirle, hubo denuncias y ellos procedieron a cerrar en todos los casos la llave de gas. Nosotros estamos trabajando, llave, no sé si, no sé técnicamente, no sé si es la llave o es el medidor, y nosotros estamos trabajando en todos los temas de mantenimiento que al principio le contaba. Bueno, Cecilia, este es un tema que no sé, quizás no coincidimos en la manera de llamarlo, pero es un tema que ha generado un reclamo masivo, le voy a decir, aquí en la localidad de Gregores, porque ayer se dio una marcha masiva realmente aquí en la localidad y hoy va a continuar. Le quería preguntar porque los centros de estudiantes, que están muy movilizados también, hoy van a continuar con este encuentro en la plaza de la localidad, y entre los puntos que están solicitando también es la presencia de su persona como presidente del Consejo de Educación aquí en la localidad, y también vocal de los padres. Si usted me permite, voy a hacer nuevamente, está claro que usted tiene su opinión, y en este caso yo vuelvo a relatar hechos y la visión que debemos tener para llevar adelante una política pública, que es más allá de la opinión. Yo creo que usted está relatando y que vi en algunas fotos que arengan en las redes, es una construcción que se hizo, no casualmente, y que tiene objetivos. Por eso digo, liberemos a los estudiantes de los hechos de operaciones y politiquería, liberémoslos, esto es importante. Después es muy bien porque nosotros armamos los centros de estudiantes para que los chicos y las chicas participen, pero tenemos que enseñar cómo se ejerce esto con responsabilidad, porque nosotros sabemos y lo hemos vivido en los 4 años cuando la gobernadora se hizo cargo de una provincia que dejó de recibir 500 millones de pesos para pagar los sueldos, que dejó de recibir los ATN para cada uno de los municipios que utilizaba y puso en pie a una provincia como está hoy, pagando los sueldos como los paga, siendo la principal productora de oro y de plata, siendo la principal productora de dólares
en el país per cápita. Entonces, nosotros sabemos cómo se hacen las cosas cuando se quiere generar un plus de violencia y de acción. Entonces, yo creo que ahí, para eso están los canales, el sistema de educación en la provincia es provincial, están todos los vocales, y yo, por supuesto, que estoy trabajando, soy una circunstancia, en realidad las personas en las políticas somos circunstancias, nosotros tenemos que cumplir con un plan de gobierno y con ejes, que es lo que estamos haciendo, que es un poco lo que describí, y lo que escucharon también los diputados de Por el Pueblo, los diputados hace una semana en la Cámara de Diputados, donde dimos un informe detalladísimo de cómo venimos trabajando. Yo tengo la compu, no sé si este tiempo, le puedo leer qué hicimos en cada una de las escuelas y en los jardines en tema de edilicio, sí, aquí y también... Sí, claro, sí. Y también si en otras circunstancias y usted quiere, hablamos un poquito más del tema de educación, de cómo estamos profundizando en los programas educativos, cómo estamos trabajando con las becas para que podamos dar más posibilidades a los estudiantes. Y con respecto a los centros de estudiantes, está justamente nuestro coordinador de centros de estudiantes en la localidad y está trabajando con todos ellos, y bueno, seguramente transitando toda esta situación, nos veremos próximamente. Nosotros ahora estamos abocándonos a poder mostrar, en base a lo que Camusi planteó, que es el puntapié inicial de todo esto, cuál es la situación real en cuanto a gas de los edificios. Y bueno, y lo otro que le conté. Cecilia, bueno, se estará cumpliendo con los plazos para que se puedan reanudar normalmente las clases luego del receso invernal. Sí, claro que sí, y además lo más importante es que al agregar una hora más en las escuelas primarias, ganamos alrededor de, en un año, o sea, en 6 meses es como 15 o 20 días de clases, así que eso va a ser muy importante. Y ahora vamos a iniciar en todas las localidades, también en Gregores, las actividades de verano, con una serie de propuestas, entre las que también hay musicales, hay propuestas de deporte, para reforzar las trayectorias de los estudiantes en el sistema educativo, pero sí está previsto retomar. Vamos a ver cómo nos trata el invierno, está duro, ¿no?, en todos lados, acá también ha nevado, lo escuchaba al principio, pero entiendo que sí, estamos trabajando para eso y para trabajar fuertemente en el receso de invierno en todas las tareas de mantenimiento. Bueno, Cecilia, esta charla, como yo le dije hace un ratito nada más, buscamos tener todas las voces a través de la radio pública. Justamente la idea siempre y el objetivo, la intención es poder acercar a las partes y poder sumar con cada una de ellas, más en este tema donde, bueno, no podemos negar que al haber tantos establecimientos educativos sin clases o ante esta situación, bueno, debemos buscar una solución entre todos. Obviamente, y no se olvide de las 30 familias que dejaron sin gas. Las 30 casas que dejaron sin gas en la agropecuaria, que en una de ellas vive una persona discapacitada. Estamos muy preocupados y trabajando con esto. Bueno, ojalá que eso se solucione pronto, porque igualmente a veces es preferible quedarnos un poco sin gas y no que suceda una tragedia mayor, que en Gregores lamentablemente las hemos vivido y a veces es conveniente estas medidas para evitarlo. Pero bueno, siempre le recuerdo que Enargas tiene una normativa acerca de esto y es importante que se respete. Bien, Cecilia, le decía, bueno, la idea era, bueno, la gente lo que quiere es tener una conversación o una charla o quizás algún encuentro que en algún momento se pueda dar con usted como máxima autoridad del órgano educativo aquí en la provincia de Santa Cruz. Nosotros como medio, la idea es, bueno, escucharla, escuchar su palabra también, que nos cuente cuál es su visión, que ya nos dijo en cuanto a las escuelas. Como les decíamos, bueno, aquí hay distintas posiciones y se está esperando una solución. Yo como comunicadora, mi trabajo, mi tarea o la responsabilidad es llevar adelante una programación durante la mañana. No soy la periodista de la emisora, pero he tenido, bueno, esta oportunidad de poder entrevistar a la gente porque es la tarea que estoy realizando, que me han asignado durante esta mañana. Así que desde ese ámbito laboral o desde ese puesto de trabajo le quiero agradecer que nos haya brindado estos minutos para escucharla, porque, bueno, usted nos está dando su versión de los casos. Como mamá, como abuela, como integrante de esta comunidad, le quería decir, Cecilia, como mamá en otro ámbito, le quiero decir que como mamá o como abuela, le digo que no coincido con lo que usted dice porque la realidad que yo veo es otra.
Está muy bien. Eso es como mamá y abuela con el privilegio de tener hoy un micrófono que no tienen otros papás y otros abuelos. Por supuesto. Y está bien, y se lo respeto. Por el otro lado, le quiero decir que justamente cuando hablamos de posiciones y no de datos, es donde uno ve claramente cómo se está generando la situación. Las posiciones se generan cuando hay lucha de intención de poder. Cuando hay datos, los datos son de la realidad. Y creo que es lo que al principio humildemente intenté describirle más allá de su opinión como mamá. Yo le agradezco mucho igual la entrevista. Bueno, Cecilia, que tenga un buen día y gracias por estos Igualmente minutos. para usted, por favor. Muchas gracias. Bueno, la señora presidenta del Consejo de Educación de la provincia de Santa Cruz, Cecilia Velázquez, bueno, dando, por supuesto, como decíamos, su punto de vista, su tarea como funcionaria provincial y contándonos cómo va a continuar esto que se está llevando adelante aquí en Gregores con el trabajo de los equipos de educación que están en la localidad y que, bueno, están en los distintos establecimientos educativos buscando una solución a los inconvenientes que se vienen planteando por parte de estudiantes, por parte de los padres también. Así que, por supuesto que valoramos y agradecemos de sobremanera estos minutos y este contacto telefónico que nos ha permitido la presidenta del Consejo de Educación, la profesora Cecilia Velázquez.